Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Bienvenida, bienvenido. Continuamos con la serie de videos titulada Entender la matemática. Vamos a continuar con los axiomas de la teoría de conjuntos. El axioma que vamos a ver ahora se llama el axioma del par. Dado un conjunto A y un conjunto B, existe un conjunto cuyos elementos son exactamente A y B. Eso es lo que dice el axioma del par. Si A es un conjunto y B es un conjunto, entonces esto que estamos viendo acá también es un conjunto. Los elementos son solamente A y B. En este axioma no está prohibido que A y B sean iguales. Si B es el mismo conjunto A, el axioma del par dice que esto también es un conjunto. Pero esto solamente tiene un elemento, que es el mismo A. Así que podemos escribirlo simplemente de esta forma. De manera que el axioma del par nos dice que dados dos conjuntos, si son distintos, entonces tú puedes formar otro conjunto que tiene exactamente dos elementos. Y con un conjunto dado A, tú puedes formar un nuevo conjunto que tiene como único elemento a ese conjunto dado A. Eso es lo que dice el axioma del par. Fíjate que hasta ahora tenemos, con el axioma de separación de Zermelo, pudimos definir lo que es el conjunto vacío, es decir, conjunto que tiene cero elementos. Con el axioma del par podemos definir conjuntos de esta forma: conjuntos que tienen un elemento y conjuntos que tienen dos elementos. Para pasar a conjuntos que tienen tres elementos o más, necesitamos otro axioma, el axioma de unión. ¿Qué dice el axioma de unión? Vamos a mostrar primero un ejemplo. Digamos que F es un conjunto y los elementos de F son, por ejemplo, el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Es decir, F es esto. Supongamos que esto es un conjunto. Los axiomas que tenemos hasta ahora no nos permiten decir que existe un conjunto así, pero supongamos que existe. Supongamos que A, B y C forman un conjunto que tiene esos elementos. ¿Qué es lo que queremos entender por la unión? La unión de esto, según la teoría que ya tú conoces, A unido con B unido con C, está formado por cuáles objetos, cuáles son los elementos de A unido con B unido con C. ¿Qué quiere decir que X sea un elemento de esta unión? La teoría intuitiva de conjuntos que ya tú manejas dice que X pertenece a la unión significa que pertenece a A, o pertenece a B, o pertenece a C. Eso en términos del conjunto F, ¿cómo se dice? X pertenece a A, o pertenece a B, o pertenece a C. Es decir, pertenece a alguno de estos tres conjuntos que son elementos de F. O sea que X es elemento de alguno de los elementos de F. Esa es la forma de entender unión desde el punto de vista abstracto. ¿Cómo vamos a definirlo entonces en general? Digamos que F no necesariamente es como estaba dado allí, solo queremos que así lo sea. La unión de F va a estar definido como todos aquellos conjuntos X
tales que X es un elemento de cierto conjunto A y A es un elemento de F. Es decir, ¿qué es la unión de F? Es el conjunto formado por los elementos de los elementos de F. Eso es la unión del conjunto dado F. Por ejemplo, como teníamos en lo que proponíamos antes, digamos que como ejemplo, si F es un conjunto que tiene solamente A y B como elemento, esto sí está garantizado por el axioma de par. ¿Qué quiere decir unión de F? Unión de F está formado por aquellos X que pertenecen a A o que pertenecen a B. Eso es lo que conocemos como la unión de A y B. O sea, X pertenece a A o X pertenece a B. Eso es lo que en la escuela denotábamos como A unido con B. Eso es un ejemplo. Que X pertenezca a la unión de F significa que pertenece a alguno de sus elementos. Como sus elementos son A y B, entonces sería simplemente A unido con B. Ahora fíjate que con este axioma y con el axioma que teníamos anteriormente, el axioma de pares, podemos dar ejemplos de conjuntos que tienen, por ejemplo, 3 elementos. Digamos que F tiene este conjunto como elemento, como uno de sus elementos. Esto existe si A es un conjunto y B es un conjunto por el axioma de pares. Esto es un conjunto, así que puede ser un elemento de F. Y si C es otro conjunto, entonces podemos formar otra vez, usando el axioma del par, el conjunto cuyo único elemento es C. Entonces, esto es un elemento de F y este es el otro elemento de F. Esto es un conjunto y esto es un conjunto, por lo tanto, por el axioma del par, esto es un conjunto. F efectivamente es un conjunto. Por el axioma de unión, ¿qué quiere decir entonces la unión de F? Recuerda que son los elementos de los elementos de F. ¿Cuáles son los elementos de F? Este es uno y este es el otro. ¿Cuáles son los elementos de este conjunto? Son solamente A y B. Así que A y B serían elementos de la unión de F. ¿Cuáles son los elementos de este conjunto? Solamente C. Entonces, C también sería un elemento de la unión de F. Tenemos entonces conjunto que tiene 3 elementos, ahora sí, garantizado por los axiomas que teníamos al principio. El axioma de pares, el axioma de unión, el axioma de extensionalidad nos permite ponerle este nombre, que es el único conjunto que tiene estos 3 elementos. Y bueno, con este conjunto que tiene 3 elementos, haciendo algo parecido a esto, podemos obtener un conjunto que tenga 4 elementos. Por ejemplo, digamos que tenemos D otro conjunto, entonces con el axioma de pares podemos formar este otro conjunto. Esto sería un conjunto que tiene un único elemento, y si llamamos, vamos a llamar G a este conjunto, el conjunto que tiene como elementos a el conjunto que tiene como elementos D, y el otro que sería el mismo A, B, C, que será entonces la unión de G. Está formado por los elementos
de los elementos de G. Este es un elemento de G, por lo tanto lo que tiene dentro, que es D, sería uno de sus elementos. Tenemos D. Este es el otro elemento de G. ¿Cuáles son sus elementos? A, B y C, así que esos son los que van aquí. Aquí iría A, B y C. Entonces la unión de G es un nuevo conjunto que tiene 4 elementos. Otro axioma que vamos a utilizar se llama el axioma de partes. ¿Qué dice el axioma de partes? Dado un conjunto A, existe un conjunto que se llama partes de A, cuyos elementos son exactamente aquellos conjuntos que están contenidos en A. Es decir, el conjunto de las partes de A. El axioma de partes dice que si A es un conjunto, entonces esto forma un conjunto también. Por ejemplo, digamos que A tiene 3 elementos, X, Y y Z, por ejemplo. X, Y y Z, que es partes de A. Partes de A está formado por todos los subconjuntos del conjunto A. Recuerda que el vacío es un subconjunto de cualquier conjunto, así que va aquí. El mismo A es subconjunto de A, así que también va aquí. El conjunto cuyo único elemento es X también va aquí. El conjunto cuyo único elemento es Y. El conjunto cuyo único elemento es Z. Ahora los conjuntos que tienen 2 elementos, X y Y, X y Z, y falta Y, Z. Esos son todos los subconjuntos de A. Si A tiene 3 elementos, esos son todos sus subconjuntos. 0 elementos, 3 elementos, todo lo que tienen un solo elemento, todo lo que tienen 2 elementos. Eso nos dice el axioma de parte. Dado un conjunto, los subconjuntos de ese conjunto forman un conjunto. Para terminar, vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a practicar el axioma de extensionalidad. Recuerda que para verificar que un conjunto es igual a otro, se utiliza el axioma de extensionalidad. Dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Entonces vamos a ver, si tú recuerdas las famosas leyes de De Morgan, X menos la unión de A es X menos A intersectado con X menos B. Lo que queremos verificar es que este conjunto y este conjunto son iguales. ¿Eso qué significa? Que tienen los mismos elementos. Todo elemento de este conjunto debe ser un elemento de este otro conjunto. ¿Cómo procedemos para resolver esto? Bueno, digamos que Y es un elemento del conjunto X menos A unido con B. Aquí tenemos un gráfico que puede ayudarnos. Lo que está en X, pero está fuera de la unión de A y B. ¿Qué quiere decir que está fuera de la unión de A y B? Estar en A unido con B significa estar en A o estar en B. Estar fuera de esa unión significa estar fuera de A y estar fuera de B. Entonces Y está en X, pero no está en A y tampoco está en B. En el gráfico serían, voy a marcar acá con este color todo lo que está
dentro de X, pero fuera de la unión de A con B. Entonces decíamos, Y está en X, pero no está en la unión, quiere decir que Y está en X, pero Y no está en A, y Y no está en B. Ahora fíjate en lo siguiente, si Y está en X y no está en A, por definición, eso quiere decir que Y está en X menos A, por definición de X menos A. Y el hecho de que Y está en X y no está en B, quiere decir que Y está en X y no está en B. Y está en X menos B. Si estas dos condiciones se cumplen simultáneamente, Y está en X menos A y Y está en X menos B, quiere decir que Y está en la intersección de esos dos conjuntos. Es decir, que Y está en X menos A intersectado con X menos B. Eso demuestra que este conjunto está contenido dentro de este conjunto. La contención en este sentido. Todo elemento de X menos A unión B está también en X menos A intersectado con X menos B. Si queremos hacer la contención en el otro sentido, hay que ver que todo elemento de este conjunto también es un elemento de este otro conjunto. Vamos a verlo. Es esencialmente leer lo que acabábamos de escribir, pero en el sentido opuesto. Digamos que Y es un elemento de X menos A intersectado con X menos B. Eso significa que Y pertenece a X menos A y que Y pertenece a X menos B por definición de la intersección. ¿Qué significa que Y pertenece a X menos A? Significa que está en X y no está en A. Está en X y no está en B. Es decir, Y está en X, Y no está en A. Esta otra parte dice que Y está en X, pero ya lo estamos diciendo aquí, y Y no está en B. Si Y no está en A y no está en B, entonces no está en la unión. Y no está en A unido con B. Porque para estar en la unión tiene que estar en alguno de los dos. Como no está en ninguno de los dos, entonces no está en la unión. ¿Qué dice Y pertenece a X y Y no pertenece a la unión? Bueno, dice que Y pertenece a X menos la unión de A con B. Este es un ejercicio típico de demostración de una igualdad de conjuntos. El axioma de extensionalidad dice, para verificar que un conjunto es igual a otro, para verificar una igualdad como esta, hay que ver que cada uno de ellos está contenido en el otro. Tomar un elemento arbitrario de uno de ellos y ver que también es un elemento del otro. Y viceversa, tomar un elemento del otro y concluir que tiene que estar en el conjunto anterior. Voy a dejarte a ti como ejercicio la otra ley de Morgan. Nosotros demostramos una, voy a dejarte a ti la otra. La otra dice, la número 2,
verificar que x menos la intersección de A con B es lo mismo que x menos A unido con x menos B. Ese es un ejercicio para ti. Vamos a dejar este video hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo video.